bienvenidos a El Debate. En la mesa de hoy nos enfrentamos a, una de las paradojas yo creo que más crudas del panorama económico español de este 2025. Los grandes indicadores macroeconómicos muestran un crecimiento sostenido del Producto Interior Bruto. Tenemos un PIB al alza, un discurso oficial de expansión y, sin embargo, a pie de calle, la realidad refleja una desconexión, diría que brutal. Los datos recién publicados por la Casa del TPV, esta firma especializada en soluciones tecnológicas para comercio y hostelería, muestran una hemorragia imparable. Durante el último año han cerrado definitivamente 13.586 pequeños negocios en España. Hablamos de una media de 37 persianas que se bajan para siempre cada día. Sí, y fíjate que el contexto histórico de esa cifra es lo que la hace verdaderamente crítica. El informe señala que el número de comercios activos ha caído a 718.311 establecimientos a diciembre de 2025. Para que nos hagamos una idea, es la cifra más baja registrada en España desde el año 2009, en plena resaca de la crisis financiera. Es una reconfiguración absoluta del mapa comercial. Exacto, una reconfiguración. Y precisamente de esa desconexión entre la macroeconomía y la microeconomía surge nuestra pregunta central de hoy. ¿Representa este cierre masivo de pequeños negocios un fracaso de nuestro entorno económico que está asfixiando al comercio con unos costes operativos y fiscales inasumibles, a pesar del crecimiento general? ¿O estamos, por el contrario, ante el reflejo de una transición estructural inevitable empujada por la falta de relevo generacional y la estricta necesidad de modernización tecnológica? Yo, como defensora de la primera postura, estoy convencida de que el incremento desmesurado de los costes estructurales y la enorme presión fiscal están destruyendo injustamente el tejido productivo local. El crecimiento del PIB es, en este sentido, un espejismo que no llega a la base real de nuestra economía. Bueno, yo discrepo totalmente de esa lectura del espejismo. El crecimiento del PIB y estos 13.586 cierres son de hecho síntomas del mismo fenómeno. La evolución de nuestra economía hacia modelos más productivos. Esta cifra, por dolorosa que sea en lo personal, y lo es el resultado de una selección natural del mercado. Los modelos de negocio que carecen de sucesión natural por el envejecimiento de sus propietarios o que no tienen la capacidad financiera ni operativa para asumir la digitalización están abocados a desaparecer, y francamente es la única forma de liberar capital y locales comerciales para dejar espacio a una economía más moderna. A ver, plantear que el cierre de 37 negocios diarios es una simple liberación de capital me parece ignorar cómo funciona realmente el comercio minorista tradicional y la hostelería independiente en España. Si miramos el análisis de la Casa del TPV, vemos que sectores enteros como el textil, el calzado, las ferreterías o las papelerías están cayendo en picado. Y no caen porque sus propietarios hayan olvidado cómo gestionar una tienda de la noche a la mañana o porque el producto no tenga demanda. Ya, pero... Caen porque la barrera de mantenimiento ha subido de manera artificial. El crecimiento del PIB actual está impulsado por sectores agregados, turismo de masas y grandes corporaciones, pero la economía no está creciendo para el pequeño autónomo. Al revés, el aumento sostenido de costes operativos, o sea, la luz, los alquileres comerciales en las ciudades, sumado a la cuota de autónomos y la presión fiscal, se comen unos márgenes de beneficio que ya eran ajustados. Son negocios intensivos en mano de obra local y con alta dependencia de costes fijos. El entorno económico los está castigando de forma sistemática. No hay más. Fíjate que al describir el problema acabas de diagnosticar la enfermedad estructural de la que hablo. Hablas de márgenes de beneficio que ya eran ajustados y alta dependencia de costes fijos. A ver, si un negocio opera con unos márgenes tan microscópicos que cualquier fluctuación normal en el coste de la energía o una actualización del salario mínimo o de la cuota de autónomos lo empuja directamente a la bancarrota, lo que nos revela el dato es una vulnerabilidad estructural enorme. La tolerancia del mercado a la ineficiencia ha disminuido. Una economía dinámica no puede permitirse mantener estructuras que no pueden escalar o que no pueden trasladar un mayor valor añadido a sus precios para cubrir sus costes reales. Hombre, pero llanar ineficiencia a la incapacidad de absorber una inflación de costes brutal es, francamente, retorcer el concepto. Una ferretería de barrio o un bar independiente no son ineficientes por definición. Su eficiencia radicaba en dar un servicio de proximidad,
especializado y con un trato directo. El problema es que el marco regulatorio y fiscal no distingue entre esa ferretería y una gran superficie comercial. Exigirles la misma resiliencia financiera ante subidas impositivas lineales es crear un ecosistema que por diseño solo tolera las grandes corporaciones con economías de escala. No es que el mercado no valore la ferretería, es que el Estado y el entorno macroeconómico han fijado un peaje de entrada que solo los gigantes pueden pagar. Pero el mercado valora lo que el consumidor decide pagar. Esto es básico. Si el consumidor valorase esa proximidad lo suficiente como para pagar el sobrecoste que permite a la ferretería cubrir sus gastos y generar beneficio, la ferretería no cerraría. Bueno, Pero es que el consumidor de 2025 compra la herramienta por Internet y exige entrega al día siguiente. El capital y el trabajo se reasignan porque el modelo ha quedado obsoleto frente a los nuevos hábitos de consumo. Cuando la casa del TPV señala la caída a niveles de 2009, no está describiendo un accidente, está documentando un cambio de ciclo. Y este cambio de ciclo nos lleva directamente a otro factor fundamental que menciona el informe: la digitalización forzosa y el famoso sistema Verifactum. Exacto. Y ese es el punto de fricción donde la desconexión se hace más evidente. El director comercial de la Casa del TPV, José Ángel Salas, advierte explícitamente que la digitalización, y cito, debe acompasarse a la capacidad económica real de los pequeños negocios. Y lo que estamos viendo en 2025 es exactamente lo contrario. El sistema Verifactu no es simplemente pedirle a un tendero que cambie la caja registradora. Exige que cada ticket emitido se envíe en tiempo real y de forma inalterable a la agencia tributaria. Esto requiere conexión constante, software en la nube, equipos informáticos nuevos y, lo más gravoso, un mantenimiento técnico continuo por parte de una gestoría. Es una carga administrativa y económica letal que actúa como la estotada final para muchos. Letal si el negocio ya estaba al borde de la quiebra. Un sistema informático moderno no quiebra una empresa sana. No quiebra a una corporación. A un autónomo que factura al céntimo para sobrevivir frente al comercio electrónico, una inversión impuesta por ley de miles de euros en software es un muro insalvable. Muchos de esos 13.586 cierres no son por falta de clientes, son cierres preventivos. Propietarios que miran el coste y el esfuerzo de actualizar todos sus sistemas para cumplir con esta normativa antifraude y deciden que, sinceramente, no vale la pena seguir peleando. El Estado está empujando al cierre a negocios que, operativamente, funcionaban. Hombre, si un negocio comercial en España en 2025 no puede generar la liquidez suficiente para implementar un software de facturación estándar, su viabilidad era pura ficción. La propia empresa fuente de los datos subraya que la digitalización es, y cito también, un proceso necesario para el sector. No podemos pretender ser una economía europea puntera manteniendo estándares de facturación opacos del siglo XX. Verifactu combate la economía sumergida y nivela el terreno de juego. Y hay un matiz demográfico crucial aquí que Salas también destaca. Esta necesidad de inversión ha acelerado las decisiones de cierre, especialmente entre propietarios de mayor edad. La tecnología no es el verdugo, es simplemente el catalizador que adelanta un par de años la decisión de jubilación de personas que de todos modos carecían de relevo generacional. Esa lectura demográfica, con tu permiso, omite por qué falta este relevo generacional en primer lugar. En condiciones normales, un negocio viable y rentable con un propietario a punto de jubilarse no cierra, se traspasa. El traspaso siempre ha sido la jubilación del comerciante. Sin embargo, los costes operativos desbocados y las enormes exigencias burocráticas como el propio Verifactu han destruido el valor del traspaso en España. Nadie quiere asumir un pequeño negocio comercial hoy porque el entorno disuade a cualquier nuevo emprendedor de meterse en ese jardín. La falta de traspasos tiene muchísimo más que ver con la evolución del mercado laboral y los intereses de las nuevas generaciones. Un joven emprendedor hoy tiene acceso a herramientas globales. Prefiere abrir una dark kitchen que requiere menos capital inicial, o montar una consultoría digital o lanzar una marca de comercio electrónico directa al consumidor. Y lo prefiere antes que atarse a los enormes costes fijos de un alquiler en una calle comercial para vender papelería tradicional esperando a que entre alguien por la puerta. Es una decisión de asignación de talento puramente racional. Racional desde la hoja de cálculo individual del emprendedor, quizá, pero desastrosa para la economía del país a nivel agregado. Y esto nos enlaza con la advertencia final que lanza el informe de la Casa del TPV. El pequeño comercio y la hostelería independiente son esenciales para el atractivo económico del país. Reducir el comercio de proximidad a una ecuación de eficiencia tecnológica y dark kitchens
es obviar su función vertebradora. Perder casi 14.000 negocios en un año es una hemorragia real del tejido local. Una calle vacía no atrae ni inversión ni turismo. El comercio local es indudablemente importante. Aporta cohesión, ahí estamos de acuerdo, pero la idea de que debemos garantizar su continuidad incondicionalmente es peligrosa. El análisis estructural debe llevarnos a aceptar que el atractivo económico futuro de España no pasa por mantener escaparates analógicos a base de subsidios o exenciones normativas, pasa por un tejido que esté plenamente integrado en la economía digital. Nadie habla de subsidios incondicionales. Se trata de no asfixiarlos con cargas fiscales y burocráticas que no les corresponden por su tamaño. La teoría económica clásica de la destrucción creativa asume que un modelo caduco desaparece para que algo de mayor valor ocupe ese local vacío. Pero baja a la calle en cualquier ciudad española de tamaño medio. Muchos de esos escaparates simplemente se quedan a oscuras o se transforman en trasteros urbanos. El comercio minorista y la hostelería local diferencian a nuestras ciudades de ser simples centros logísticos. Proporcionan seguridad, sociabilidad y atraen un turismo de calidad que no viene a España a ver las mismas cadenas de franquicias que tienen en sus países de origen. Los grandes datos del PIB ocultan este deterioro urbano progresivo. De 20 años no puede dictar la política fiscal ni económica de un país entero. Mantener esos escaparates encendidos permitiéndoles operar fuera de los sistemas de control fiscal modernos o ignorando sus ineficiencias de costes genera una distorsión enorme en el mercado. El turismo de calidad del que hablas también demanda innovación, pagos digitales instantáneos, integración con plataformas de reservas, eficiencia operativa. El sector sobrevivirá, pero mutado. Surgirán nuevas formas de hostelería independiente, mucho más ligeras en estructura de costes fijos, altamente tecnificadas y con menos metros cuadrados. Esos 13.586 cierres son la poda de las ramas más antiguas del sector. Es una poda severa y dolorosa, lo reconozco, pero necesaria para que el capital y el talento joven se redirijan hacia modelos que sí tienen viabilidad en la próxima década. La pregunta, y creo que es el núcleo de nuestra discrepancia, es si realmente estamos redirigiendo ese capital hacia nuevos modelos o simplemente estamos concentrando la riqueza en menos manos y vaciando la base productiva del país. Los datos de la Casa del TVP nos obligan a mirar más allá del triunfalismo de las cifras macroeconómicas. Tener un PIB al alza mientras las persianas bajan a un ritmo de 37 al día evidencia un modelo de crecimiento a 2 velocidades, un crecimiento excluyente. Los costes operativos al alza y las barreras tecnológicas impuestas sin sensibilidad hacia la capacidad económica real de los afectados están aniquilando un tejido comercial que ha sido el colchón social de España durante décadas. El entorno económico no está facilitando una transición, está ejecutando un derribo. Por el contrario, yo sostengo que los datos demuestran que el entorno económico está forzando una actualización que llevaba años posponiéndose. La cifra histórica de 718.311 comercios activos, el mínimo desde 2009, marca el final de una era de hipertrofia comercial donde había un bar o una tienda en cada esquina, muchos operando al límite de la viabilidad. La caída de estos modelos, con vulnerabilidades crónicas frente a los costes fijos y dependientes de una demanda puramente analógica, era cuestión de tiempo. Las normativas modernas, como Verifactu, solo han acelerado el ciclo de vida natural de negocios que, francamente, carecían de relevo generacional. El progreso exige la digitalización completa, y aferrarse a estructuras del pasado solo lastrará la competitividad global de nuestra economía a largo plazo. Es innegable que ambos coincidimos en la gravedad y el calado histórico de estas cifras. Haber llegado al volumen más bajo de comercios activos en 15 años es un punto de inflexión que exige un escrutinio riguroso, más allá de los titulares. Hay consenso entre nosotros en que entender las dinámicas que exponen entidades como la Casa del TPV es vital para no operar a ciegas en materia de política económica. Donde mantenemos una divergencia estructural es en la raíz del diagnóstico. Mientras yo sostengo que el entorno regulatorio y los costes operativos están asfixiando negocios fundamentales para nuestras ciudades, tú argumentas que es la propia obsolescencia tecnológica y demográfica la que dicta esta dolorosa selección natural. Efectivamente. Al final, es el eterno conflicto entre proteger la estructura existente frente a las disrupciones y los costes y permitir que las fuerzas del mercado moldeen una economía más eficiente a largo plazo. Y es precisamente esa colisión de enfoques
lo que nos permite comprender la verdadera complejidad de la situación española actual. Debemos seguir observando estas fuerzas que reconfiguran nuestros barrios, cuestionando si el crecimiento macroeconómico se traduce en prosperidad real a pie de calle y analizando el impacto tangible de normativas y costes operativos en la base de nuestra economía. Hay mucho más que explorar en los datos que irán saliendo este año. Gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Hasta el próximo encuentro en el debate.